Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos de los países limítrofes, de aquí en Argentina. Que Dios los bendiga ricamente, que la paz de Jesucristo abunde en vuestros corazones. Y damos gracias a Dios por poder estar nuevamente hablando de lo que es esto que intitulamos nueva criatura y todo lo que conlleva a ser una nueva criatura en Cristo, un nuevo ser, con las responsabilidades que tomamos como cristianos y cuando vamos creciendo y madurando en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Veníamos hablando de lo que creemos como iglesia, como pueblo santo del Señor. Y creemos también, conforme la palabra del Señor, en la santidad. La santidad, dice la palabra, que sin santidad y sin amor nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. La santidad es una de las partes esenciales que muestra la conversión genuina en un cristiano. Bendito el nombre del Señor. Quiero hacer un breve hincapié, si estás en una iglesia, si estás estrenando tu pastorado, si estás estrenando un ministerio como evangelista, como anciano. Bueno, muchas veces nos vamos a encontrar con reveses en la vida. Tenemos ejemplos, hemos tomado a nuestros pastores, hemos visto la fe de nuestros pastores, de nuestros dirigentes, hemos visto la paciencia, ¿sí? Y hemos admirado la gracia de Dios sobre la vida de aquellos que nos precedieron en un momento y que nos dieron fundamento bíblico a nuestras almas. Pero lo que nosotros normalmente vemos físicamente con nuestros ojos es lo que no podemos ver a veces, ¿sí?, detrás de aquel hombre que tuvo que pasar por diferentes problemas, luchas, donde muchas veces ministrando las cosas santas de Dios y llevando, ¿sí?, la palabra de bendición a muchos, ¿sí?, el enemigo ha tratado de alguna u otra manera en el ministerio, ya sea evangelista, ya sea como en el diaconado, ya sea como pastor, ¿sí?, ha tratado de desestabilizarte, ha tratado de ponerte palos en la rueda, ha tratado de matarte de una u otra manera. Por eso es muy importante entender los tiempos de Dios, entender que el estreno, por decirlo así, de un pastorado, ¿sí?, es un hombre que ha tomado y le ha dicho que sí al Señor. De hecho, aquí estoy, heme aquí, quiero servirte, Señor. Pero que para muchos no nos ha sido fácil. Para muchos tuvimos que pasar por experiencias, por lugares de desánimo, por soledades, por traiciones, ¿no? Como dice la palabra del Señor, ¿no? Diga el débil, fuerte soy. Para eso uno tiene que pasar para aprender a gozarse en penalidades, en desprecios, en luchas. Bendito el nombre del Señor. Y es lo que nos conlleva a valorizar. Por eso tal vez estás en un lugar que tal vez hay un pastor que tienes muy pocos años y bueno, tenés que entender que ese siervo de Dios está luchando en fe y contra fe muchas veces, en fe y contra fe. No todos los lugares son iguales, y cada vez que Dios establece una iglesia, gloria al Señor, hay que conocer ¿por qué Dios estableció esa iglesia? ¿Cuál va a ser el trabajo de la iglesia en ese lugar? Hay iglesias donde trabajan muchísimo en la liberación. Hay lugares donde se trabaja el amor de Dios, la gracia de Dios trabaja a través del amor. Hay iglesias que de repente la enseñanza es muy fuerte, es poderosa, ¿sí?, de donde se partan muchos obreros para la gloria del Señor. Entonces, Dios tiene establecido en cada lugar. Es por eso que vamos a encontrar a veces que el único perfecto es el Señor. Y el hombre que Dios escogió necesita de esos Aarones, gloria al Señor, ¿sí?, que levanten sus brazos, que lo ayuden y que también no contemplen tanto los errores que van a haber, sino que puedan contemplar el llamamiento
que si a tu siervo lo llamó el Señor y a ti te ha llamado, también entender la parte que a vos te toca, ¿sí? Gloria al Señor, porque trabaja tanto con uno como con otro. E iglesia perfecta, cuando lleguemos al reino de los cielos se acaba todo. Mientras tanto, acá tenemos una gran lucha con el enemigo. Y la santidad tiene que ver un poquito con la separación del pecado. Tiene que ver para esta separación, para entrelazarse y tener una comunión y poder apercibir también de esta manera las grandes bendiciones que Dios tiene. Por eso dice que Dios se separó una nación santa, pueblo adquirido, una nación de reyes y sacerdotes. Para poder entender esto, tendrías que ir un poquito a los libros del Antiguo Testamento y mirar también los requisitos que tenían los reyes, que tenían los sacerdotes. Para aquellos que dicen que el Antiguo Testamento pasó, pero el Antiguo Testamento realmente fusiona, dándonos a conocer primeramente que somos gente faltante, que somos pecadores, que necesitamos de Dios. Y ese fundamento lo cumplió la ley en nosotros. Por eso hoy vivimos bajo la gracia. Pero tengo que conocer para casualmente no errar mi camino, ni hacer errar a otros. Bendito el nombre del Señor. Algo de lo que tenemos que abstenernos cuando nosotros practicamos en la iglesia y una vez que entramos en el río de Dios, esta va a ser la base fundamental, la santidad, la separación, el corte con el pecado. Por eso es que no transgredimos. Gloria al Señor, ¿sí? Aunque la Biblia nunca nos dice de que el tentador se va a quedar quieto. No. Va a hacer todo lo posible para interrumpir el proceso de tu peregrinar. Pero Dios está dispuesto. Dice que tiene Dios cuidado de nosotros y que conoce Dios a los suyos. Así que tranquilo, no te desesperes. Gloria al nombre del Señor. Para eso tenemos que atenernos a toda práctica que perjudique a un hermano, a la iglesia, al ministro y aún a nosotros mismos. Toda práctica que perjudique. Podríamos hablar muchísimo si me paro en este punto. Pero vamos a tener en cuenta, por ejemplo, aquel que cree todavía tener aprobación de Dios en sí mismo. Y desde esa distancia disminuye a los demás. Los pone a los demás en tela de juicio. Bueno, esto no es un acto realmente muy bueno, es un acto perjudicial, tanto para el que fue llamado, su familia y el resto de su congregación. Porque, mire mi hermano, todo lo que nosotros estemos pasando va a perjudicar a nuestra familia. Lo importante es poder corregir en Dios. Lo importante es que muchas veces, aunque nos desequilibra, por eso te estaba hablando a veces cuando uno adopta o dice, heme aquí, Señor, y he llamado a ministrar las cosas santas del Señor, también hay una tremenda oposición. Espiritual, por supuesto, que se manifiesta en la economía, se manifiesta en todos lados, quiere que haya pelea, quiere que haya lucha, quiere que se desequilibre el matrimonio. Por eso necesitamos la oración del pueblo del Señor. Gente santa, gente consagrada, gente que toque el corazón de Dios. Entonces, las prácticas perjudiciales que pueden romper la bendición de Dios, tenemos que tener en cuenta eso. Cuando estamos en santidad, tenemos que cubrirnos de eso. Vamos a ser compañeros, dice la Biblia. Compañeros de milicia. Bendito el nombre del Señor. También hay otra cosa de la que nos tenemos que apartar y que es perjudicial. Cuando nosotros queremos tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo, y nos divertimos en el mundo y en la iglesia queremos hacer lo mismo, estamos a media. Y muchas veces es perjudicial para nuestra salud espiritual. Por eso hay personas que tienen cierta madurez y no les perjudica, pero hay hermanos que no tienen esa madurez o esa fe y que son más débiles. Entonces nosotros tenemos que cuidar
Ah, pero a mí no me molesta, pastor. Bueno, sí, pero ¿y la fe de tu hermano? Por eso, cuando decía, si tu comida o tu bebida va a dañar a mi hermano, dijo el apóstol Pablo, entonces no lo voy a tocar, no voy a comer. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque era más importante la vida espiritual del hermano. Estaban tan entrelazados espiritualmente que Pablo tuvo que decir consejo para aquellos que no se daban cuenta que podían lastimar al hermano. O cuando alguien dice, ay, me pasó tal cosa, hermano, de una pavada. No, para vos puede ser una pavada, porque has pasado por diferentes lugares y Dios te ha bendecido y tenés una cierta experiencia. Ahora, tu hermano le tocó pasar lo que un día vos pasaste. No te olvides que hubo alguien que te ayudó. No te olvides que hubo una iglesia que oró. No te olvides que el Señor no te soltó la mano. Entonces tenemos que en esto ser muy cautelosos. Entonces, todo lo que viene del mundo y que no edifica y que puede dañar, ¿sí?, todo lo perjudicial hay que apartarnos. Esto tiene que ver con la separación, con la santidad que Dios nos pide. Toda clase de inmundicia que pueda atestar, que pueda clavarse en nuestro corazón, que pueda meterse en nuestra carne y aún atestar nuestro espíritu, corrompir la comunión. Todo aquello que a Dios no le gusta. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Cuando Dios dice no unáis a yugo desiguales, bueno, está hablando de la amistad del mundo, tener en cuenta lo que es la amistad del mundo. Para eso tendríamos que hacer una prédica para que usted entienda. No quiere decir que yo al vecino que no va a la iglesia no le voy a saludar, al contrario. Mucho más tendría que saludarlo mostrando mi posición cristiana y que Cristo está dentro mío. Eso no me va a manchar que yo le dé la mano, no se va a venir un pecado que tenga buen día. Al contrario, tenemos que las muestras de hospitalidad se hacen fehacientes. Pero esa muestra de hospitalidad tiene que ser verdadera, porque si yo también la estoy inventando, entonces realmente no hay una genuinidad, no hay una conversión. Es una apariencia, y la apariencia también es pecado. Amén. Tarde que temprano en la persona se va a demostrar quién estaba. Tarde que temprano las actitudes que tomemos y las decisiones que tomamos van a hablar esas actitudes y esas decisiones de quiénes éramos o que nos estábamos engañando. Y va a quedar vigente delante del resto de los hermanos de la iglesia o aún peor de las personas que todavía no conocen a Cristo. Entonces, que Dios nos ayude. En Levítico 19:2 dice la palabra, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dice, y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ya cuando Dios te llama, Dios ya está incurriendo en un apartamiento. Cuando sentís el llamado de Dios, ya te está apartando. Dice, bueno, ahí viene una etapa nueva, una etapa donde Dios no comparte su gloria, una etapa donde vas a tener que poder entender. Por eso Dios nos va llevando a ese entendimiento, a esa perfección de conocer la palabra para aplicarla. Bendito el nombre del Señor. Por eso hay que limpiarse de toda contaminación, y no solamente de afuera. Gloria, porque hay hombres que están criticando lo de afuera. Yo como pastor hoy te tendría que estar hablando este video con un saco y una corbata para muchos. Bendito el nombre del Señor. Pero yo no dejo de ser pastor porque hoy esté en mi casa predicándote o en este video hablándote de esa manera. Lo soy por un apartamiento del Señor, por un llamado de Dios. Gracias a su misericordia yo no hice absolutamente nada. Él me ha tenido, como dijo el apóstol, por digno a muchos de nosotros que tenemos que hacer un trabajo que realmente a veces asusta, porque realmente tendremos que dar cuenta a Dios. Pero gracias al Señor que su paciencia es para salvación y que en esa paciencia Él nos va edificando. Los errores que cometíamos antes, Dios nos ha, a muchos de nosotros, algunos con sabiduría, otros con dolor, pero de una u otra manera nos fue perfeccionando para entenderle a Él y de esa manera cuando Él ejecuta una orden nosotros poder obedecer. Realmente dice la palabra que somos carta leída y muchas veces qué bueno cuando te reconocen. Usted va a una iglesia, ¿no? Y no es porque tengo la Biblia en la mano, porque si voy a comprar, yo creo que no, ojalá pudiera llevar siempre la Biblia.
o está arriba del vehículo, o está en mi casa, salí a comprar. Pero qué bueno cuando el Señor te expone, y ahí se cumple su palabra, que Él te va a ensalzar. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, qué bueno es la santidad, la limpieza. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, porque uno conoce la limpieza y la santidad y valoriza cuando pasó por el valle de la desesperación. Cuando sirviendo a Dios de repente después de 10 años, 15 años te encontraste que ahora el panorama se empezó a romper todo. Te encontrás con que viene el peso de un pastorado, el peso de un ministeriado. Te encontrás con que a la luz de la palabra hay cosas que hay que cambiar. Se te está desarmando la familia. Tu hijo no te obedece, se te revela. Oh Señor. Entonces uno, el que está de afuera, dice, ¿y qué autoridad tiene? No, pero estamos en el proceso de Dios. Así que no te asustes. No te asustes. Más que nunca, aferrate al Rey. Más que nunca, aferrate a lo que la palabra de Dios dice. Y metete en el silencio, que ahí no hay curioso, ahí no hay quien chusmee, ahí no hay quien te vaya, porque mucho que chusmea y que te marca con el dedo, no te pueden ver en el espíritu porque no entran a la habitación con Dios. Entonces vos metete ahí y espera el tiempo, porque hay que esperar el tiempo. El tiempo hay que esperar, el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios se cumple, el tiempo de Dios no mengua, no cambia, es perfecto, va a ser su obra y Él nos va a dar la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Por eso, como decía, ¿no? Es ser santo, ahí nos lleva el Señor, para que podamos comprender todas aquellas cosas que realmente el Señor tiene para nosotros, bendito el nombre de Dios. Así que limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, dice la palabra. En el libro de Primera de Tesalónica, dice, limpiémonos. ¿Y quién nos limpia? La palabra de Dios nos limpia. Es la palabra de Dios la que a nosotros nos ayuda. Es la palabra de Dios la que nos aconseja, nos libera de toda obra maliciosa del mal. Es esa palabra bendita que nos ayuda a nosotros ir superándonos, y entrando cada día más en las dimensiones poderosas del bendito Espíritu Santo de Dios. Entonces hay que limpiarse, gloria a Dios. Y acá muchas veces nosotros vamos a ver, como en 2 Corintios 7:1, que dice que nos limpiemos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionándonos a la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Entonces yo, para entender la santidad, yo también tengo que entender muchas veces lo que estoy leyendo. Tengo que entender entonces qué pasaba, qué acontecía en ese lugar. Tengo que entender y tengo que tener un panorama. Es por eso que mucha gente no entiende. Es por eso que mucha gente se queda con el versículo sin comprender y lo lee. Porque a veces en la iglesia, ¿sí? Hay personas que están limitadas en explicar la palabra de Dios y no conocen de la historia bíblica. Entonces a veces la palabra del Señor fue predicada, pero hay muchas connotaciones que nos llevan al entendimiento. Por ejemplo, conocer las costumbres de la localidad donde yo estaba, donde me estaba anunciando la Biblia. Entonces eso me da un panorama de lo que pasaba y por qué Dios ahora tiene que hablar a la iglesia de ese lugar de tal manera. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, como yo le leí ahora, 2 Corintios 7:1, dice, limpiémonos de toda la contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionándonos a la santidad en el temor de Dios. Había problemas en Corinto. ¿Y qué problema había? Bueno, primero tenemos que saber que era una provincia romana. Tenemos que saber que estaba cerca de Acaya, otra localidad, en la parte del sur actual de Grecia. Bendito el nombre del Señor. A 80 kilómetros aproximadamente. Y que durante el siglo I, bendito el nombre del Señor, fue una de las mayores ciudades del Imperio Romano. Al final del siglo II. Fue una ciudad muy rica, muy prosperada. Bendito el nombre de Dios para siempre. Sí, Corintio era un centro estratégico, escogido por Dios. Aunque sobreabundaba el pecado, era un sitio estratégico donde Dios iba a fundamentar su iglesia, donde Dios manda ahí a Pablo, bendito el nombre del Señor, donde ahí llega el evangelio de poder. Gloria al nombre de Cristo para siempre.
Ahí estaba la visión de Dios. Ahí estaba la visión del hombre del Señor, ¿sí? Y este hermano Corintio era un centro estratégico de mucha influencia para lo que es el Evangelio, puesto que los viajeros que allí, hermanos, escuchaban para poder recibir la palabra del Señor. Y era un centro muy económico, poderosamente, donde iban muchas personas. No era una casualidad, no era al azar, a la suerte, no. Dios tenía infinitos propósitos. Y esto tenía que ser llevado a cabo para que hoy el Evangelio llegue a ti y llegue a mí para la gloria de su nombre. Entonces, ahí fue el propósito de Dios, era que esa parte sea evangelizada, porque era un centro comercial, y que de esa parte fluyera a las otras partes del mundo, a España, a África, fluyera. Por eso toma. Y Dios tiene que fundamentar ahí, primeramente para aplastar a Satanás. Primeramente para aplastar, hermanos, todo lo falso, todos los dioses falsos, gloria al nombre del Señor. Entonces, podrían llevarlo así a toda parte del mundo, y esa era la idea del Señor. Y la ciudad de Corintio, sin embargo, era una de las más impías, y era una, en los tiempos antiguos, tremendamente impía, corrompida prácticamente. En ella abundaba la inmoralidad totalmente, caminaba por la calle la inmoralidad, tremendo como caminaba. Los negocios inescrupulosos eran gigantescos, y la práctica pagana, hermano, estaban a la orden del día. Yo no sé, le estoy hablando aquí en este video, pero hoy, si usted se remonta hoy, estamos prácticamente en muchas ciudades, muchas localidades viviendo Corintio. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Y las prácticas paganas estaban en el corazón, arraigados, metidos, cimentados. Allí estaban, porque había prácticas. Y una cosa es cuando uno predica, y otra cosa es cuando hay práctica. Porque la práctica queda, la práctica se aloja, la práctica se hace costumbre, bendito. Ahí Dios tiene que fundamentar la iglesia del Señor. De entre esa docena de religiones que existían paganas, ahí Dios dice: quiero mi semilla, quiero mi fundamento, Pablo, bendito el nombre del Señor. Ahí se encontraba la falsa diosa Afrodita, que era la diosa de la fertilidad, y se encontraba, y era muy adorada, ¿sí? En un punto muy prominente de la ciudad, en una colina llamada Acrocorintio. Ahí estaba el templo de la adoración. En Acrocorintio estaba el templo de esta diosa pagana, ¿sí? Y estaba alojada con 1000 prostitutas. Había un degeneramiento sexual impresionante cuando se adoraba. Mire cómo estaba el corazón de aquella población. Y Pablo logra establecer una iglesia durante 18 meses. Durante 18 meses de su residencia, Pablo logra establecer a Corintio durante esos 18 meses. Y trabaja fuertemente, trabaja para establecer esa iglesia. En su segundo viaje misionero, ¿sí? Él aparece, y él había llegado a Roma, gloria al Señor. Y después que Pablo dejó en Corintio un hombre llamado Apolos, que él fue el que sirvió en ese lugar. Él fue el que sirvió en ese lugar. Pero a Pablo lo habían acompañado Aquila, lo había acompañado Priscila, y ahí durante 3 años después en Efeso, Pablo escribió la carta a los creyentes, gloria al nombre del Señor, de aquella localidad para ayudarlo, porque casualmente tenían problemas. Comenzaron por el Espíritu, pero era tan arraigado, ¿sí?, toda esa religión pagana que se había metido en los corazones, que los creyentes comenzaron con el tiempo de congregar, a manifestar lo que había ahí adentro. Por eso, gloria al Señor, aleluya. Mucha gente se agita, se impresiona, y una de las palabras que aquí en Argentina se usa es un carnal, pero Dios muchas veces aflora, trabaja con el creyente, trabaja con la persona. Puede trabajar 3 años, 4 años, 5 años, 8 años, hasta que va a manifestar algo de la carne que estaba anclado, oculto, pero no porque Dios no lo ama, es porque el Evangelio lo provocó. Porque es imposible que los que recibieron de la gracia estén enfermos. Dios lo va a librar, lo va a sanar.
en el nombre poderoso de Jesús. Pero esto tiene que ver con la práctica de la santidad, porque cuando la santidad viene a nuestras vidas, la sanidad de Dios comienza a trabajar de tal manera que donde haya un foco infeccioso va a tener que reventar, va a tener que salir. Alabado sea Dios. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, yo cuando entiendo lo del libro que estoy leyendo, por eso te quería contar un poquito lo que era Corintio, para no tirar frases o palabras fuera del texto bíblico, fuera de lo que leemos, sin el conocimiento, sin el entorno que tenemos que tener para poder comprender. Para eso tenemos que saber qué ejercía, cuál era la religión falsa, poderosa, el paganismo, cuáles eran las prácticas, por qué abajo de un árbol, por qué usaban cuevas, todas esas cosas. La Biblia está, pero muchas veces no nos enseñan, no nos explican. Entonces nosotros nos vamos para el lado que queremos y terminamos predicando cualquier cosa al pueblo santo del Señor. Por eso no se sanan, por eso se cambian de iglesia, por eso se rebelan, por eso no hay una sujeción a la bendita y gloriosa palabra de Dios. Entonces, todos estos problemas que antes acontecían siguen estando en la vida del hombre. Pero la gracia de Dios infinita, que Dios retrasa su tiempo para que el hombre sea salvo, entonces estamos todavía en el día de la oportunidad. Y el día es hoy. El día es hoy. Por eso, querido hermano que está del otro lado, ¿sí? No, te exhorta la palabra, no te exhorta este humilde pastor, porque yo no soy solamente un vaso. Te exhorta la palabra como me exhorta a mí, porque al leerlo estoy yo rejuveneciéndome a través de la palabra, ¿sí? Para no caer en el despropósito y recordarme siempre lo que tengo que hacer para mantenerme de pie. Entonces, eso es lo que nosotros estamos necesitando en este tiempo. Entonces, si te está hablando el Señor, es porque todavía hay planes de Dios sobre tu vida. Si te está hablando de la santidad, volvete a la santidad. Deja la práctica, pero no puedo. Sí, hay prácticas que están en el secreto. Hay prácticas que nos atan, como la masturbación, como un montón de cosas que nos están hablando en este tiempo. Como la maquinación, como los problemas que venimos acarreando de soledad, de alejamiento de un padre, que se trastornan muchas veces en problemas que nadie los entiende sino Dios. Pero Dios tiene la solución, Dios tiene el medicamento para tu problema. Dios tiene el bisturí que corta casualmente, perfectamente, ni más ni menos, para sacar aquello que realmente hay que sacar para que puedas seguir teniendo una buena calidad de vida. Entonces, es importantísimo entender la santidad. La santidad, gloria al Señor. Fue tan duro cuando le dijo al judío que había que circuncidar, porque esa era la señal del pacto del judío. Pero el dolor que ellos llevaban, pero también la circuncisión espiritualmente es un símbolo de limpieza, un símbolo de limpieza. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy nosotros no estamos circuncidados como el pueblo hebreo, el pueblo de la promesa, no, pero estamos circuncidados en el prepucio de nuestro corazón. Si es que verdaderamente Jesucristo obra en tu alma y en tu corazón. Por eso que Dios mucho te bendiga. La santidad es la puerta que nos deja de acceso a todas las bendiciones y a la presencia de Dios. Sin santidad, sin amor, nadie verá a Dios. Tu corbata no dice nada. Queda bonito. Nos presentamos como ministros de Jesucristo, por supuesto. Yo a las 7 de la tarde de un jueves o del martes o el domingo a la mañana no voy a cualquier reunión. Voy a la reunión más especial que un hombre puede llegar a tener y poder adorar con el pueblo santo la gloria poderosa de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Y por supuesto que voy a ir ataviado como un hijo de Dios con lo mejorcito que tengo. Es nuestra fiesta, es nuestra celebración. Pero realmente la santidad no se corta ahí. La santidad es el proceso que cambia al hombre por dentro. La santidad es el proceso que cuando
pasamos la lucha, la prueba, nos reconocemos que ante nuestra boca era un desastre y que nos deslizamos después de mucho tiempo, pero ¿qué está pasando? Y vemos que la mano de Dios vuelve a pasar ese carbón en nuestra boca, nos vuelve a limpiar, nos volvemos a reconocer, volvemos a ir al altar, a humillarnos y vemos que volvemos a ser limpios como el hijo pródigo. Cambiale a vamos a hacer fiesta. Ponerle el anillo, símbolo del sello del Espíritu Santo, sacarle eso calzado, aprestarlo como tiene que ser. Gloria al nombre del Señor, y ponerle la ropa que identifican que es mi hijo. Bendito el nombre de Dios. Y así, hermano, es lo que nos presenta la santidad. Aquel hijo pródigo volvió esperando un segundo puesto, porque no era digno, era realmente en aquella época, ese fue un acto realmente de rebeldía total. Marginó a su padre con la autoridad que tenía. Sin embargo, eso no importó. Lo que importó es que se volvió. Lo que importó es que ahora todos iban a saber que el que era muerto había resucitado en la gracia y era parte de la familia celestial. Que Dios mucho te bendiga, que la gracia de Dios te acompañe. Nos vemos el próximo tema. Gloria al nombre del Señor, si Dios a sí mismo quiere y no viene antes. Y siempre le digo a todos los que nos siguen, que no son muchos los seguidores, pero son bastante para el Señor y para mí, que lo puedas compartir con aquellos que tienen necesidades, con aquellos que dudan, con aquellos que realmente te están buscando muchas veces y tienen miedo de llegar a la iglesia. No, acá no hay ningún cambio de cabeza, ni un lavado de cabeza. No, el que va con un corazón abierto va a encontrar a Jesús. En la iglesia tenés que encontrar a Jesús. En la iglesia victoriosa es la que cuando entra se convierte, comienza a practicar y mañana dice, no, Cristo vive. Pero Cristo vive, hace lo que quiera con mi vida. Yo no puedo negar lo que he visto, lo que he percibido, lo que Dios ha hecho en mi vida. Cristo vive. Entonces compartilo, por favor. Compartilo con un WhatsApp, compartilo para que pueda llegar a aquellos que a veces realmente buscan la verdad y que tal vez no le están hablando verdad. Mire, hoy está pasando cosas gravísimas. Hoy a veces cuando va a visitar, no tendría que hablar esto, pero Dios es honesto y Él no miente. Muchas veces cuando uno va a la iglesia le confronta al ministro que está enfrente y le quiere dar un sobrecito a veces de dinero para decirle lo que usted tiene que hablar. Es por eso que muchas veces los pastores somos condicionados, los que servimos a Cristo. Tenemos que hablar lo que Dios nos manda y nos quieren cambiar el mensaje, porque Dios está cansado y Dios va a poner tela de juicio a cada pastor. Entonces que Dios nos ayude, iglesia. Por eso aquí no tenemos ningún freno, todo lo que hemos hablado está en la base bíblica. Que Dios te bendiga. Si le gusta, bueno, como dicen muchos, pone un clic, pero a mí lo más importante es que hayas recibido la palabra de Dios. Dios te bendiga. Sí, la Asamblea Cristiana Pentecostal manda saludos, la congregación que está orando para que estos videos lleguen y estamos contentos de poder hacerlo. Esperemos que cada día podamos ir perfeccionándonos en la gracia y que podamos llegar a los corazones de muchos para que puedan edificarse sobre la base de la palabra y en el nombre poderoso de Jesús. Paz de Cristo.